Vaya sorpresa de lo que está sucediendo en la política mexicana con el regreso del padre del Fobaproa, Ernesto Zedillo. Dice Gerardo Fernández Noroña, no tiene vergüenza en regresar este personaje a la vida pública, a la vida política de nuestro país y más en estos tiempos de transformación. Recordar que Ernesto Zedillo Ponce de León es el padre del Fobaproa, ese que llevó a la crisis y a la ruina a millones y millones de mexicanos, es el mismo que fregó la economía de familias mexicanas, que vendió lo que es hoy en día ferrocarriles mexicanos. Y bueno, pues ni qué hablar de las violencias que hizo y se pone a hablar de la democracia de nuestro país. La democracia cuando él fue el que, así, por sus tanates, acabó con los 26 ministros que había en aquellos tiempos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y a lo que comenta el día de hoy Gerardo Fernández Noroña, duró una semana la Suprema Corte de Justicia sin magistrados. Imagínense nomás lo que fue. Y obviamente pues el momento en que regresa a estos personajes, pues regresa 11 nomás. De estos 11 que regresaron, o más bien que nombró, pues obviamente fue gente cercana a él. 11 ministros que quedaron en aquel momento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues fueron los que regresaron. Y el día de hoy también la doctora Claudia Sheinbaum Pardo dice que es el representante, obviamente, del viejo régimen, de ese régimen que representa a Carlos Salinas de Gortari. Pues fue el sucesor, casi nada. Recordemos de dónde viene Ernesto Zedillo. ¿Por qué Ernesto Zedillo fue presidente de la República? Después del desafortunado deceso, para no mencionarlo, la palabra, por cuestiones de derechos de Facebook, pero recordemos que él fue el candidato que tuvo que estar en lugar de Colosio. ¿Qué habrá pasado? No lo sabemos. Lo imaginamos, pero no tenemos el conocimiento de lo que... Sí, los tenemos, pero no lo vamos a decir, obviamente, ¿verdad? Por lo mismo. Pues bueno, Ernesto Zedillo regresa, como lo decía yo en otros videos, el superhéroe de la derecha, como de esas veces que tienes a Batman escondido en su baticueva y lo tienes que sacar para que te ayude a salir adelante. La oposición en México está totalmente perdida, está desquiciada, ya no saben qué inventar. Sacaron a Ernesto Zedillo para decir que la democracia, y vuelvo a decir, ¿quién es Ernesto Zedillo para hablar de la democracia en nuestro país? Dice él que se ausentó desde aquel tiempo en el 2000 para ya no, ya no regresar a la vida política, a la vida pública de nuestro país. Y ahora regresa, pues porque la democracia se está muriendo en nuestro país. No les sirvió todo este tetrito y sacan a Genaro García Luna, donde supuestamente pues hay una carta donde dice que hay cuestiones que involucran al presidente Andrés Manuel López Obrador con malos personajes. Pero bueno, vamos a escuchar lo que señala la doctora Claudia Sheinbaum Pardo al respecto de este tema, esta mediodía en sus ya habituales ruedas de prensa, que por cierto, a partir del 2 de octubre estarán ya en las mañaneras. Cedillo es un representante del viejo régimen. Es un representante del régimen de corrupción y privilegios. Y como tal opina. Y qué bueno que opine, nadie... Para eso somos un país democrático. No coincido. Fíjense el argumento. Dicen que vamos al autoritarismo y al fin de la república. Y se van a elegir los jueces por voto popular. O sea, ¿cómo? Ahora resulta que la democracia, que es la elección en el poder judicial, representa autoritarismo. ¿No les parece una contradicción? Pues es una contradicción. Lo que planteamos es que
el Poder Judicial hoy tiene mucha corrupción, nepotismo, y no representa los intereses de las y los mexicanos, más que de un sector en algunos casos. Yo en algún momento planteé que ahora el Poder Judicial, así como el Poder Ejecutivo separó el Poder Económico del Poder Político, ahora eso va a ocurrir en el Judicial. Cada quien tiene una función. La impartición de justicia es el objetivo fundamental del Poder Judicial. La legislación es del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ejecuta planes, políticas de gobierno, proyectos, estrategias. Pero ahora los tres van a ser electos por el pueblo. Entonces, ¿cómo que eso significa autoritarismo? Que ahora resulta que Morena va a poner a los jueces. No, los va a poner el pueblo de México. Y va a haber un comité de cada poder que va a seleccionar a quienes van a participar en esa elección. Y al mismo tiempo, pues, cada quien con su autoridad moral, ¿no? Porque, a ver, Fobaproa, pues es el mejor ejemplo del vínculo entre el poder económico y el poder político. Porque no solamente fue un rescate bancario, estuvo lleno de corrupción. Una deuda que todavía seguimos pagando. Privatización de los ferrocarriles. ¿Qué nos dejó la privatización de los ferrocarriles? A México. Nada. Al revés. Se perdió muchísimo. Él quería privatizar en el 99 todo el sector eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad. Si no lo logró fue porque hubo una movilización social muy grande. Pero él quería privatizar la CFE. Entre otros. Cedillo, Entonces, lo que pasa es, desde mi punto de vista, pues es que no tienen voceros los adversarios, ¿no? Entonces, pues ahora traen a Cedillo. Y se le respeta, porque es un expresidente, se le respeta, pero no coincidimos en su punto de vista. no tiene autoridad moral para hablar de México. Pues ahí está, se le respeta. Volvemos a lo mismo, se ha mencionado mucho que en nuestro país hoy en día se vive una dictadura, de que en su momento estuvimos en Venezuela, en Cuba, luego Venezuela, luego nos pasaron a Rusia, hoy en día estamos como los alemanes, cuando estaba Hitler, y pues muy poco, yo creo que vamos a estar en alguna otra galaxia. Andrés Manuel va a ser, no sé, un infiltrado de otras galaxias. La oposición no tiene argumentos, busca y busca y busca, y volvemos a lo mismo. Después de esto, de Ernesto Zedillo, sacan lo de Gerardo García Luna, donde menciona que supuestamente, pues el presidente López Obrador, hay fotografías, hay videos, hay llamadas, hay mensajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se imaginan ustedes donde en tiempo de campaña del presidente López Obrador allá en el 2018, 2017, 2018, hayan sacado esto que hoy García Luna dice que tiene el gobierno de Estados Unidos y que en México también lo tienen? ¿Ustedes creen que no lo hubieran aprovechado para acabar de plano con Andrés Manuel López Obrador? Recordemos la campaña del 2006. Es un peligro para México. 2012 es un peligro para México. 2018 es un peligro para México. 3 campañas con el mismo lema: es un peligro para México. Y no sacaron ni una sola prueba del verdadero peligro para México. En el 2006 mucha gente se la creía. Venían de el sexenio de Vicente Fox, de la esperanza, de bla bla bla. Le dieron la oportunidad
entre comillas, porque sabemos que haya sido como haya sido, Felipe Calderón se robó la elección con el 0.36% de votos. En el 2012, pues toda la compra de las famosas tarjetas de Soriana, se compró muchísimo voto y Enrique Peña Nieto pues ganó con una gran diferencia. Pero ya en este 2018 muchísima gente no se dejó comprar. La gente ya estaba harta, la gente ya estaba enfadada, la gente ya estaba desesperada y entendieron que se tenía que salir a votar masivamente para que no cayera el fraude electoral. Porque el fraude estaba, todo estaba atendido para que Ricardo Anaya fuera el siguiente presidente. Pero sucedieron muchas situaciones que también el presidente López Obrador ha ido mencionando, ha ido platicando y lo ha ido diciendo. De hecho está escrito en su libro, por aquí lo tenemos, Gracias, donde menciona que en una de las pláticas que tuvo con Enrique Peña Nieto le comentó que él se sentía traicionado por ese grupo que lo llevó al poder. Y hasta hace poquito también volvió a decir y da a entender que si no hubiera sido por esa traición y Enrique Peña Nieto no se hubiera sentido traicionado, pues a lo mejor no lo hubieran dejado llegar, aún saliendo el pueblo a votar masivamente. Se las hubieran ingeniado para que, volvemos a lo mismo, Ricardo Anaya hubiera sido el presidente de la República. ¿Se imaginan lo que hubiera sucedido con Ricardo Anaya de presidente? O con José Antonio Meade, el famoso lema que decía, son unos genios. ¿Se imaginan en plena pandemia lo que hubiera sucedido? Si ahorita se revuelcan y dicen que Andrés Manuel López Obrador no supo llevar esta pandemia, ahora se imaginan un gobierno del PRI o un gobierno del PAN donde las vacunas eran simplemente agua. Los casos de Veracruz, de Oaxaca, varios estados donde se demostraron que a la gente con cáncer les inyectaban agua. Ahora se imaginan en plena pandemia lo que hubiera sucedido en nuestro país si aún así fue muy grave esta pandemia en nuestro país. Ahora imagínense con esos gobiernos. Pero bueno, ahí está. Ernesto Zedillo regresa como un superhéroe, siendo el padre del Fobaproa, que todavía decía hace unos minutos en sus videoconferencias, Gerardo Fernández Noroña, que todavía se deben 800,000 millones de pesos de ese Fobaproa. Ese Fobaproa que fue en el 95. Imagínense, en el 95 para el 2024. Casi 30 años de este Fobaproa que aún se sigue pagando esta gran deuda. Dice la doctora Claudia Sheinbaum ahorita, se trató de vender Comisión Federal de Electricidad. Se vendió Ferrocarriles Mexicanos, que hoy es Ferromex, y que el presidente poco a poco está tratando de recuperar a través de trenes públicos para la gente. Pero bueno, esta es la situación de la oposición que busca a 13 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya, siguen buscando la manera de cómo golpetearlo. Y todo esto también está con ayuda de los gobiernos de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos obviamente no quiere que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo esté como presidenta. Obviamente no quieren que la reforma siga vigente. Y están buscando la manera de cómo desquiciar nuestro país. Estamos viendo el claro ejemplo de lo que está viviendo Culiacán, Sinaloa. Y ahí no es tanto el problema de lo que está sucediendo con estos grupos, sino que ahí detrás de todo esto está el gobierno de los Estados Unidos. En muchos estados del norte están metidos los gringos con este tema, tratando de meterle miedo, pero no queda de otra más que seguir luchando para que nuestro país se siga transformando. Pues bueno, estamos en tendencia, me canso, ganso.